salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. Venezuela, Dios nos bendiga. Como todos los martes, es un enorme placer, un gran responsabilidad y un gran honor estar con ustedes aquí estos minutos por RCR 750. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilitza Arcaya, en la producción de nuestro programa, Selene Pérez, Justo Navarro, Williams Perdono y Jennifer Ávila, y en el control hoy está César González. Les recuerdo que para comunicarnos con nosotros pueden hacerlos por las redes sociales, @RCR750, María Corina Ya, Prensa MCM y @20 Venezuela en Twitter. Y también ya estamos transmitiendo hoy otra vez por Instagram y por Facebook. La página web rcr.tv, así que aquellos que nos están contactando y comunicándose desde cualquier rincón de Venezuela y el mundo, bienvenidos, un placer inmenso compartir con ustedes el día de hoy. Hoy es un día en el cual quiero compartir muchas cosas que están ocurriendo, la interpretación y la articulación de esfuerzos dentro y fuera de Venezuela en esta una de los momentos, de las horas sin duda más compleja, más delicada y más peligrosa que hemos vivido en toda nuestra vida y desde que Venezuela es nación. Yo hoy voy a tener la oportunidad de hablar con dos venezolanos en dos disciplinas muy distintas, pero que son personas que se han esforzado, no solamente en prepararse, en servir, pero que hoy además tienen el coraje de decirle a Venezuela y al mundo lo que aquí está ocurriendo y lo que tenemos que hacer para cambiar esta realidad. No solamente el drama de lo que significa la salud o la destrucción de la salud y la familia en Venezuela, el doctor Enrique López Loyo, con unas informaciones que a mí hemos escuchado muchos indicadores de la destrucción de la calidad de vida del venezolano, pero ¿qué está pasando? Él como además individuo de número de la Academia de Medicina, y qué hay que hacer para revertir esto rápidamente. Y más adelante vamos a hablar con Carlos Blanco, analista, economista, articulista, profesor, gran amigo, quien ha estado insistiendo en la necesidad y la urgencia de articular las fuerzas que se requieren para quiebre del Estado criminal. Y sobre este punto quisiera comenzar con ustedes hoy nuestra conversación. Este fin de semana publiqué mi artículo quincenal en el diario 2001 y quiero compartirlo con ustedes. Yo sé que aquí digo cosas duras. Desde hace mucho tiempo hay gente que me dice, bueno, son muchos años advirtiendo lo que iba a ocurrir. Y en su momento nos dijeron extremistas, impulsivos, radicales, cuando hablamos de que Venezuela se estaba configurando, por una parte, un régimen autoritario, una dictadura, y por la otra, una crisis humanitaria. Muchos dijeron, eso no va a ocurrir. Hoy la situación es otra. Nos quedamos cortos. Y de eso quiero compartir con ustedes ahora. El Estado criminal se quitó la careta y ya no disimula. El territorio venezolano está siendo fragmentado para ser controlado por las distintas mafias y redes criminales. En La Guajira manda el Ejército Popular de Liberación. En el sur de Bolívar, el ELN, la FARC y el Pranato Minero. Pero también en Paria operan las poderosas redes de narcotráfico y contrabando de combustible. En Táchira se pelean el ELN, el FBL y los paramilitares. En la Sierra de Perijá se instaló el Cartel de Sinaloa con su protector, el ELN. La extensión del territorio venezolano controlado por este universo de la delincuencia global y el terrorismo
donde los cuerpos de seguridad del Estado, civil y militar, no pueden ejercer autoridad y por lo tanto soberanía, crece cada día. El Estado criminal comienza a ser expuesto en otra de sus facetas, la corrupción y el lavado de capitales en cifras astronómicas. $1.000 millones en un solo caso, de entre cientos que se van destapando indeteniblemente en distintos tribunales en el mundo. Es un show grotesco que comienza a develarse. Cómo las mafias fueron penetrando y cooptando a personas en todos los sectores de la sociedad venezolana, desde el financiero, pasando por lo comunicacional, político, empresarial, entre otros. Muchas cosas, acciones y omisiones ahora se entienden. Y mientras se expone esta danza de millones en cuestas oscuras alrededor del planeta, el hambre mata en Venezuela. Lo dice Cáritas de Venezuela. 2 de cada 10 niños venezolanos entre 0 y 5 años de edad sufren desnutrición. Y las consecuencias de ello los va a afectar de alguna manera para toda su vida. Los aumentos, entre comillas, de Maduro, que generaron ilusión primero y burla después, hoy provocan rabia, pura y profunda. Ya nadie come con cuentos. El hambre mata, pero también mata la tristeza. Mata a los hijos y mata a las madres. Esto que voy a contar, que voy a expresar, a mí como madre, como mamá venezolana, me atraganta la garganta, la respiración. Porque en la Venezuela de hoy, aproximadamente cada 2 horas muere una mujer por cáncer de mama, para el cual no hay tratamiento. ¿Ustedes saben cuál es una de las causas de la forma por la cual ha crecido de manera tan acelerada esta enfermedad en nuestro país? Es la tristeza. La tristeza de las madres que ven partir a sus hijos y que se refleja en un órgano de íntima conexión entre la madre y su hijo y su bebé desde la lactancia. Maduro, los cubanos y las mafias saben que la corrosión del sistema se acelera y que las fuerzas relevantes del mundo no se van a calar un Estado forajido y fallido, con una mezcla letal de narcotráfico y terrorismo, y una voraz voluntad expansionista operando en este hemisferio, en el hemisferio occidental. Por eso, el régimen planifica una escalada represiva, porque es la única herramienta que le queda para defenderse. Hablan de paz, correcciones económicas y negociación, mientras se preparan para la guerra. Y para su guerra, necesitan disolver lo que queda de la Fuerza Armada Nacional. Esta institución militar, que infiltraron de cubanos, que corrompieron en las fronteras y en las alcabalas, que degradaron su apresto, entrenamiento y su remuneración, y a la cual le destruyeron la meritocracia y la obediencia debida. Un síntoma alarmante del avance de este proceso, de la destrucción del régimen que tomó la decisión de destruir la Fuerza Armada, es haberle dado curso a las más de 12.000 bajas que habían solicitado y que estaban represados durante hace meses, a partir de este mes pasado de septiembre. El régimen necesita entonces neutralizar a la Fuerza Armada Nacional, que en su espíritu se le volteó a la tiranía, y silenciar a los sectores rebeldes y radicales que no aceptan o no aceptamos cohabitación alguna. Y tienen que hacerlo rápido, antes de que las acciones internacionales que ya arrancaron y no se van a parar, logren su efecto, que es descubrir a todos los cómplices y provocar el enfrentamiento final entre las mafias, con el consecuente quiebre del régimen y colapso del sistema. Bajo esta realidad es evidente que otras fuerzas apaciguadoras entren en acción, con mucha plata y muchos medios.
desde Europa, pasando por Nueva York y la República Dominicana, encuentran eco a una, entre comillas, solución pacífica y electoral negociada que evite un desenlace violento. Suena bello, bello. Claro, ello implica pactar para moderar el lenguaje, reconocimiento mutuo, farsas electorales y sobre todo tiempo para oxigenar a la tiranía criminal. Explíquenle eso a la mamá allá en Chaguaramas, Estado Guárico o en cualquier rincón de Venezuela que tiene 7 meses buscando la vacuna pentavalente. Y díganle, que solamente tiene que esperar 12 meses más, solamente. Mientras tanto, esa madre lo único que le queda es rezar para que su muchachito no se le muera. Por esto, el riesgo es inminente y es grande, enorme. Y sí, la posibilidad de sacar de raíz al sistema de mafias en el corto plazo se nos puede escapar. Un Estado criminal es muy diferente a una dictadura, muy diferente. Lo son sus estructuras de poder y lo son sus incentivos. Una dictadura puede rendirse ante una amenaza creíble a su estabilidad. Un Estado criminal solo cederá ante la fuerza aplicada. Aquellos que, incluso de buena fe, a estas alturas planteen soluciones políticas convencionales para detener esta tragedia, están facilitando el propósito de permanencia de la tiranía y de disolución de la nación. La verdad es dura e irrebatible. Aunque cueste aceptarla, tenemos la obligación de actuar ya. Es la hora de la sincronización entre las fuerzas ciudadanas, institucionales, civiles y militares, y las fuerzas internacionales democráticas del mundo que tienen el poder real de provocar la ruptura. Es ahora. Es ahora. Con estas palabras quiero darle la bienvenida a una persona de quien escuché parte de la información que coloqué en mi artículo referida a la situación de las mujeres que padecen cáncer de mama. El doctor Enrique López Loyo es especialista anatomopatólogo. Espero haberlo dicho correctamente, doctor. Sí, correcto. Un profesional con una larguísima trayectoria de servicio público en instituciones de salud, del servicio de salud público y privado, y actualmente es el vicepresidente de la Academia de Medicina de Venezuela. Doctor, muchísimas gracias por acompañarme hoy y gracias por estos minutos y por su coraje en hablar con tanta precisión y tanta verdad sobre lo que estamos padeciendo los venezolanos el día de hoy. Buenas tardes, María Corina, un placer poder acompañarte. En nombre de la institución que represento, la Academia Nacional de Medicina, que desde 1904 y con todos los signos políticos ha estado dando los consejos que el Estado necesita para salir adelante en materia de salud. Tal como lo has dicho, la situación general del sistema sanitario ya está certificado en una situación de inoperatividad absoluta. Ayer recibimos las cifras de la Organización Mundial de la Salud que dicen que la depresión o la destrucción del sistema alcanza hasta el 85%, es decir, Venezuela solo tiene el 15% de posibilidad de atender en sus redes de hospitales públicos a todos los ciudadanos. Eso está certificado por el director general de la Organización Mundial de la Salud. Y es lo que hemos dicho desde hace muchos años a través de comunicados y a través de todo nuestro trabajo de seguimiento del deterioro del sistema sanitario. La semana pasada se presentaban las cifras de la situación de los hospitales nacionales. De la encuesta nacional de hospitales, correcto, en el segundo correcto, boletín de este año. Es correcto, y es terrible. Es decir, en un hospital que en el 70% en los sistemas públicos de salud no haya agua, en un sistema público de salud donde menos del 50% tienen disponibilidad para hacer una cirugía de emergencia, en un sistema público donde los medicamentos esenciales
estén por debajo del 45% disponibles en una emergencia. Por lo tanto, una persona que llega a una emergencia y toca la puerta con una hipertensión severa, con un accidente cerebrovascular, con una crisis asmática casi mortal, no tiene una operatividad de esos elementos esenciales para utilizarse en su resguardo de la vida. Esa situación la hemos denunciado continuamente. Hemos denunciado además en los últimos años el deterioro de nuestro sistema oncológico. Hemos dicho recientemente en una conferencia en Buenos Aires, donde llevamos la ponencia relacionada al sistema oncológico nacional, que tenemos un 90% de inoperatividad de los mecanismos para tratamiento radioterápico o radiante en general de carcinomas en Venezuela. Eso lleva a que una paciente diagnosticada que necesita ser tratada en lo sumo 3 meses, esperando ese tratamiento, fallece. Y desde 2012 recordábamos cifras oficiales que, sacando cuentas, era cada 2 horas moría una mujer de cáncer de mama, por ejemplo. No queremos ni siquiera pensar cada cuántos minutos está muriendo una mujer de cáncer de mama, solamente de cáncer de mama en Venezuela. Doctor, usted me decía, y yo lo escribí en mi artículo del domingo, porque de verdad me llegó al alma, que además muere de tristeza, porque la mamá que ve a sus hijos partir, y esa tristeza se refleja, y es una de las causas por las cuales se está incrementando el cáncer de mama. Sí, en mi caso, que soy mastopatólogo, tengo una especialización en el área y trabajo con factores pronósticos y me llegan casos a nivel nacional, he podido percibir esa realidad. Nuestras madres que tienen el síndrome del nido vacío, a través de la psiconeuroinmunología, desarrollan el luto. Esa situación de luto familiar lleva al desarrollo rápido de cáncer de mama por la asociación de la lactancia de la mama con el hijo. Dios mío. Y esa pérdida está generando una situación realmente muy grave, lo cual va a tener que ser motivo de estudio en la Venezuela, que tenga que venir con conciencia a analizar nuestros errores como Dios Estado mío. y como nación. Y esta situación es grave, es muy grave, y se repite a todos los niveles. Es una desgracia, doctor, porque además estas muertes tienen un responsable, ¿sabe? Y no se están ni siquiera asignando, contabilizando. O sea, esto es un dolor irreparable. Claro. Tenemos que ir a una brevísima pausa, doctor. Yo le quiero robar unos minuticos más al regreso, si usted nos puede acompañar. Porque yo sí creo que además juntos tenemos que decirle a esas madres que no caigan en la depresión y la tristeza, porque a sus hijos los vamos a traer de vuelta, porque vamos a no solamente a reencontrar a la familia venezolana, sino porque este drama de la salud tiene solución y tenemos que empezar a plantearnos desde ya cómo vamos a abordarlo a partir del día en que Maduro y sus mafias y el Estado criminal salga del poder. Vamos a una brevísima pausa, amigos, y seguimos conversando con el doctor Enrique López Loyo, vicepresidente de la Academia de Medicina. Ya regresamos contigo. En RCR, María Corina, el momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. María Corina, contigo estará, nadie la callará, luchando por la libertad. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. En el bar restaurante Long Long puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Long se dan cita a los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar restaurante Long Long, poquito pero sabroso, Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv.
También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo y ahorita en esta conversación con el doctor Enrique López Loyo, vicepresidente de la Academia de Medicina, también vamos a recibir sus llamadas. Pueden hacerlo como siempre al 0212-482-9750 aquí en RCR. Doctor López Loyo, las cifras son abismales. Ya todo el mundo... alrededor del mundo ha tenido que reconocerlo, hasta la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, que durante bastante tiempo se callaron, ¿no piensa usted? Sí, es cierto. Ha habido una situación que es arrolladora y justamente la migración de grandes grupos poblacionales afectados de patologías como malaria, sarampión, difteria, están exportando nuestros casos a todo el mundo y sobre todo en el ámbito latinoamericano, llevando enfermedades tropicales a Europa, en casos que son verdaderamente que no tendrían una explicación alguna en áreas nórdicas, por ejemplo, patologías que vienen de Venezuela. Y eso ha generado una presión internacional que la OMS, que siempre ha tenido un signo que ha apoyado a esta situación que se ha vivido a lo largo de 20 años en Venezuela, ha tenido que salir adelante porque no puede callarse, puesto que la situación es preocupante. E inclusive ha tratado de aprobar un fondo de emergencia humanitaria, dándole la razón a quienes desde aquí tenemos muchos años abordando el problema desde un problema humanitario, de una situación humanitaria, pero aquí se está muriendo de hambre. Te digo algo, aquí nadie habla de tuberculosis. La tuberculosis está matando a la gente famélica que busca en la basura, está matando al 58% de los que están dentro de las cárceles en Venezuela, y eso no se dice, porque la miseria y el hambre están unidas a la tuberculosis. Exacto, son enfermedades de la miseria, enfermedades que además estaban erradicadas desde hacía décadas en el país. Doctor, ¿hay algún estimado serio en el sentido de cuántas personas están muriendo, desde bebés hasta ancianos, por esta caos, esta destrucción total del sistema de salud, incluyendo estas enfermedades, incluyendo el cáncer de mama, cada día en nuestro país? Fíjense que la mortalidad nuestra oficial, que fue publicada por el índice de mortalidad nuestra, está superando a África, y eso lo publicó la propia Organización Mundial de la Salud a través de su estudio Globocan, y eso ya es de tiempos cuando la hiperinflación no existía, cuando nuestros niveles de inflación estaban más o menos controlados, pero ya estaban por encima. Fíjense una cosa, Venezuela está en el llamado índice de incidencia de cáncer, es de 0,58, y ellos para Europa es de 0,43, Estados Unidos es de 0,35, pero eso indica que cuando es tan elevado, indica falla de identificación precoz de la enfermedad, inicio tardío y no eficiente del tratamiento. Pero insisto, ¿usted se atreve a dar, así sea, alguna cifra aproximada de cuántos venezolanos mueren diariamente por esta situación que usted describe? Yo que trabajo, en el área oncológica, nosotros hablamos siempre de la proyección a 5 años, y la patología a 5 años depende de su severidad y el grado que ella presente al momento del diagnóstico, sugiere entonces que la mortalidad se acerca o se aleja. Nosotros podríamos decir que en nuestros casos oncológicos, porque lo manejo todos los días, la mortalidad está siempre por debajo del nivel de 5 años que se prevé cuando hay tratamiento inmediato a la terapia. No puedo dar una cifra redonda porque no existen, tenemos cifras aisladas en centros oncológicos. Pero le voy a referir algo que, por cierto, en Buenos Aires causó demasiado dolor, cuando yo refería que en febrero, y llevaba la ponencia sobre la situación del cáncer en Venezuela, en febrero, en el Hospital de Lillo, todos los lunes hacían una fila, todas las madres que tenían niños que necesitaban una terapia. Y resulta que las terapias, por lo mínimo, son 10 ciclos de quimioterapia. Y ellas, los lunes, el personal del hospital regalaba a una madre un ciclo de terapia.
y lo colocaban en una bolsa los números y la madre sacaba aquel número. La madre que sacaba aquel número que ganaba un ciclo en febrero salía sonriente, pero le faltaban 9. Pero aquellas que no, salían llorando porque ya estaban prácticamente enterrando a su hijo. Y eso no se dice. Pero justamente, ¿por qué no hay cifras epidemiológicas en Venezuela? ¿Por qué no se aplican las normas internacionales y se le dice? Porque no les importa, doctor. Bueno, entonces, justamente estoy llegando allí. No les importa. No les importa. Exactamente. No les importa. Quieren que la gente, que los jóvenes se vayan y no les importa que los niños se mueran. Claro. Mire, doctor, se nos acaba el tiempo, pero yo no quiero dejar de tocar el tema de la vacunación. Se hablaba de casi 8 o más años donde la vacunación ha estado absolutamente olvidada. ¿Qué porcentaje de la población, de nuestros niños, está debidamente vacunada según sus estimados? Nuestras estimaciones en la Academia Nacional de Medicina es que solamente la cobertura apenas alcanza en la mayoría al 40% de la población susceptible. Eso quiere decir que las cohortes poblacionales que ingresan a la edad que requieren el programa de vacunación no la están recibiendo. Por eso es que vemos la emergencia de patologías que estaban controladas. O sea, 6 de cada 10 niños no tienen la vacuna. Es una cifra general que nosotros estamos identificando. Doctor, y de hecho son cifras de la Organización Mundial de la Salud para 17 y 18, los años 17. Me voy a robar un minuto que tenemos que irnos a la pausa, pero yo sí quiero decirle a los venezolanos que si algo podemos atender con celeridad y con propiedad tan pronto Maduro salga del régimen es la vacunación. ¿Usted se imagina una jornada de vacunación nacional donde con 3 semanas de anticipación convoquemos a toda Venezuela, todos los médicos, voluntarios, enfermeras, en las iglesias y podamos en 2 días vacunar a todos los niños venezolanos que están atrasados en su programa de vacunación? ¿Eso es posible? Es posible una jornada general nacional, pero también es posible rescatar rápidamente la alimentación de nuestros niños, las patologías crónicas y generar una posibilidad de un programa absolutamente eficiente de nutrición de emergencia, que sea serio. Y esos son los elementos: vacunación, alimentación y nutrición en general, y la provisión de medicamentos son los elementos inmediatos al rescate del sistema sanitario venezolano. Doctor, quiero darle las gracias como venezolana y como madre venezolana. Y a usted y a sus colegas que están aquí y tantos que están fuera, los vamos a necesitar reconstruyendo un sistema de salud que pare este horror, esta hemorragia de destrucción, pero que sea un referente de servicio de primera calidad, porque los venezolanos no podemos conformarnos con menos de eso, de primera calidad mundial, porque hay talento, hay conocimiento, hay voluntad y hay coraje. Así que muchas gracias, doctor. Esto hay que informarlo, esto hay que decirlo y mi respeto, porque sé de las amenazas que han sufrido tantos colegas suyos para que no se sepa la realidad de la muerte y la destrucción intencionalmente provocada por esta tiranía que además ha negado todo tipo de asistencia humanitaria externa. Pero esto lo vamos a transformar de raíz. Muchas gracias, doctor. A su orden siempre. Seguimos en contacto. Amigos, el doctor Enrique López Loyo, vicepresidente de la Academia de Medicina. ¿Nos da chance de una llamada antes de ir al... Bueno, quédate allí. Tengo a Mercy Bermúdez llamando desde Baruta. No me tranques, Mercy, por favor. Vamos a una brevísima pausa y al regreso con esta llamada de esta vecina ciudadana desde el municipio de Baruta. Ya volvemos contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Bailando con Coco, tíralo. Coco Factory es el sabor de la capital y ahora puedes disfrutarlo en el Centro Comercial Galerías El Ávila, nivel feria, y en el Centro Comercial San Ignacio, frente a la estación de servicio. Refréscate y disfruta tu coco como tú quieres. Recuerda, Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Regreso contigo. Ya tenemos también en la línea Carlos Blanco, con quien vamos a conversar, pero habíamos dejado a Mercy Bermúdez de Baruta en la línea. Hola Mercy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, María Corina? Aquí a millón, cuéntame. Yo admiro el trabajo que tú estás haciendo, pero también pienso lo siguiente, que tiene que haber una persona, posiblemente podría ser tú, por ser, bueno, pues muy elevadas en tus cosas, eres sincera, que hacerle una carta, por ejemplo, al Senado de Estados Unidos y al presidente Trump de todas las aberraciones que se hacen con los presos políticos, sí, cómo se le viola a los diputados todo el daño que han hecho, cómo es la discrepancia que hay de Maduro, que solamente aquí reciben los que son chavistas y los que tienen el carnet de la patria. Es así, Mercy. Es así, Mercy, muchas gracias. Es que tenemos que quiero darle la oportunidad también a Jairo Guevara, llamando también de Maduro. De Baruta. Jairo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, Jairo? Muchachos, ¿qué está pasando con la llamada? ¿Se cayó? Sí. Jairo Guevara, ¿estás allí? No, se nos cayó la llamada. Bueno, vamos a pasar directamente entonces con Carlos Blanco, que con quien les decía que ha estado también interpretando la naturaleza del régimen que existe en el país y cómo enfrentarlo de manera eficiente para provocar lo que hoy clama más del 90% de los venezolanos, que es que se vayan ya. Mientras el régimen dice Maduro para siempre, con sus cubanos, mafias y corruptos delincuentes por detrás, Venezuela dice no más. Carlos, un placer saludarte. Muchísimas gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Muy bien, Corina, muchas gracias por invitarme al programa y te saludo a ti, a todo tu equipo y a la audiencia. Ok, yo creo que la gente, Carlos, ha entendido que esto ya no es una dictadura, esto es otra cosa, mucho más compleja, mucho más peligrosa, con fuerzas oscuras del planeta que las trajeron a Venezuela para instalarse aquí y además con vocación expansionista, o sea, de aquí quieren seguir para otras partes. ¿Cómo enfrentarlo entonces? ¿Dónde están nuestras fuerzas que sirve y que no sirve? Según yo creo que en diversas oportunidades tú has dicho algo que yo comparto, que es que en Venezuela tiene lugar en este momento una lucha de carácter internacional. No es una lucha de los demócratas venezolanos en contra de los autócratas y tiranos venezolanos, sino que es una lucha de los demócratas del mundo contra una mafia integrada por gobiernos, movimientos políticos, movimientos criminales del mundo. Yo creo que eso hay que entenderlo así. No es la vieja lucha de la Guerra Fría entre comunistas y anticomunistas, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, sino que es una lucha ahora que tiene otra dimensión, que es una dimensión criminal en quienes ejercen y mantienen el poder en Venezuela, asociados con gobiernos como los de Cuba, Nicaragua, Irán. Ahora, si eso es así, ¿cómo queda el equilibrio de fuerzas? Es decir, ¿quiénes son los malos y quiénes están apoyando a estos delincuentes que están aquí instalados y quiénes son los buenos con los que contamos? El poder en Venezuela, hay que entenderlo, es un poder internacional que copó el Estado venezolano. Es decir, una mafia internacional, por supuesto, con sus aliados, actores venezolanos, se apropiaron del Estado, de las riquezas, del petróleo, del arco minero, de las instituciones. Es decir, Venezuela se convirtió para esos en un botín. Y ese botín ha financiado pues a una cantidad de factores internacionales que conocemos. Ese es ese lado, un lado donde está la FARC, donde está el ELN, donde están los que explotan el arco minero, con vinculaciones conocidas con el narcotráfico y el terrorismo internacional. Del lado de los buenos
se está constituyendo una alianza que todavía no ha cuajado. Infortunadamente todavía no ha cuajado. Es decir, el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela y protesta por los humanos, la migración gigantesca de venezolanos. Hasta el daño ecológico irreversible que están haciendo. El daño irreversible, además, sí. En ese arco minero y en otras zonas del país. Entonces, pero todavía esa coalición internacional, creo yo que no tiene claridad sobre lo que hay que hacer. Hay expresiones de solidaridad, hay gente que quiere hacer cosas, pero todavía no cuaja. En este contexto, ¿cómo encaja Bolsonaro? Las declaraciones de Pompeo y Pence en el G20 en Buenos Aires, las últimas acciones de los Estados Unidos, no solamente las sanciones contra el oro y la presión sobre Turquía, pero incluso la forma como se han hecho públicos algunos casos de la justicia norteamericana que estaban listos hace mucho tiempo, pero que se sacaron para afuera. ¿Cómo tú encajas estas piezas en ese rompecabezas? Hay una situación que se ha convertido en favorable a la lucha democrática venezolana, que son los triunfos de Iván Duque en Colombia y de Bolsonaro en Brasil. Porque efectivamente, no solamente por un compromiso ideológico de gente que está comprometida con la democracia, sino porque el drama venezolano se le está convirtiendo en un drama interno a los países de América Latina e incluso de Estados Unidos. Entonces, ese drama interno está generando una reacción que en unos casos es rápida, contundente. Yo creo que el caso de los Estados Unidos es está evidentemente en esta situación, porque hay declaraciones de altos funcionarios, el secretario de Defensa, del Consejo de Seguridad Nacional, jefes militares, y están tomando medidas contra los corruptos y contra todos los que han trabajado en el lavado de dinero, en las vinculaciones con el narcotráfico, etcétera. Yo creo que eso está avanzando, y creo que Bolsonaro se va a mover en esa dirección. Ahora, no quiero soltar ese tema que acabas de mencionar. O sea, los casos que acaban de crear una conmoción, el señor Andrade, el señor Gorrín, $1.000 millones, una sola persona. ¿Tú te imaginas la magnitud, la estructura financiera en abogados, brokers, banqueros, para manejar unas cifras de esta magnitud y las implicaciones que esto puede tener? ¿Qué lectura le das tú a estos eventos, y si crees que esto es un elemento que acelera la descomposición y, digamos, el colapso de este estado criminal? Fíjate, los corruptos en un estado criminal no solamente roban porque quieren tener dinero, y no solamente roban más porque quieren tener más dinero, sino, como en todas las mafias, si el que roba más impide que el otro robe lo que se está robando este. Y así se van repartiendo territorios, y por eso tienen, y la gente se pregunta, bueno, pero si tienen tantos millones, ¿qué van a hacer con más millones? ¿Cuántas vidas necesitan? Necesitan más y más para impedir que los otros roben, es decir, para impedir que los otros tengan poder, para ellos apropiarse de todo. Y en esa competencia se van robando hasta los ceniceros de las casas. Entonces, pienso que este es un proceso que les estalló en la cara, porque esas dinámicas son absolutamente incontrolables, en el sentido de que roban y roban y roban, pero al mismo tiempo van involucrando tanta gente, tantos intereses, van pagando tantos favores, van comprando tantas conciencias, que por algún lado se les descoce la cosa. Hay alguna gente que entonces, cuando las descubre, entonces se estira ese hilo por allí y se descose todo el tejido. Y quedan desnudos. Ha ocurrido con las mafias y está ocurriendo con esto ahora. Todo se va a saber, Carlos. Creo que estamos empezando el capítulo 1 de toda esta historia. Carlos, todo se va a saber. Todo se va a saber. Todo se va a saber. Estamos en un tiempo, en una época histórica, donde la idea misma del secreto ha desaparecido. No hay nada que sea secreto en el planeta Tierra. No hay conversación privada.
no hay datos privados, no hay nada privado. Lo que es privado por un tiempo, y por un tiempo que es cada vez menor. Entonces, en tu opinión, toda la forma como se está develando esta porquería, de alguna manera está provocando y acelerando el enfrentamiento entre estos grupos que son el pilar que le queda al régimen. En ese contexto, ¿cómo ves esta ida de Maduro? Ahorita salió volando para Rusia a pedir cacao o quizás algo más a Vladimir Putin. ¿Y cómo ves la reacción de Putin, de China, que firmó acuerdo, que logró un acuerdo con Trump? Parece que China opta más bien por acercarse a Occidente y al mundo abierto y globalizado. Los chinos están en una política de poder mundial. Tratándose de tú a tú con los Estados Unidos, y quieren establecer unas relaciones de un poder gigantesco, normal, con comillas o sin comillas, en el mundo. El caso de Rusia no, en el caso de Rusia hay mafia, hay también procedimientos de este tipo, ocultos, secretos, etcétera. Y creo que China se está distanciando de un régimen que consideran dirigido por un malandrín. Distanciando no quiere decir rompiendo, no es eso, no es la situación ni de Brasil ni de Colombia. Se están distanciando y están exigiendo cumplimiento de compromiso. En el caso de los rusos, yo creo que los rusos se han convertido en un apoyo muy importante para Maduro, en un apoyo que va más allá del tema financiero y que va a temas de seguridad pública, de inteligencia policial y militar. Tecnología. Creo que hay cosas ahí más complejas. Carlos, por otra parte, y nos queda un minuto, dicho en este contexto, y muchas veces cuando nosotros, y yo lo hago con frecuencia, hablamos de estos temas internacionales, hay gente que piensa, ay, bueno, sí, entonces crucémonos de brazos porque vengan los marines, no hay que hacer nada aquí. Ridiculizar y desestimar lo que es una invasión real que ya han hecho los grupos de la guerrilla, del narcotráfico, las fuerzas cubanas, etcétera. Venezuela está invadida. Está invadida desde hace tiempo, y no denunciar la invasión que tiene lugar dirigida por los cubanos, por la FARC y el ELN, es una manera de hacerse los locos y tratar de que quienes promovemos la unión internacional para apoyar a la restitución de la democracia en Venezuela, digan que lo que uno está promoviendo es la invasión de los marines. No va a haber invasión de marines, no es posible, no es deseable, eso no existe. Esa no es la forma que esas fuerzas internacionales se expresan para ser efectivas en los días de hoy. En la Venezuela, otra forma, en el mundo de hoy. De otra forma, las sanciones que está aplicando Estados Unidos en este momento equivalen como a 10 batallones colocados en Carlos, en Sucre. Último comentario, ahora sí. La Fuerza Armada Nacional en este contexto. Tú que conoces tanto de este tema sobre la institución militar y el rol que tiene que jugar en esta hora decisiva para nosotros y para millones de venezolanos que aún no han nacido. Yo creo que la institución militar está disuelta. Lo que hay son militares que están en distintas posiciones, en distintas situaciones profesionales, y creo que en algún momento, como ha habido intentos consecutivos a lo largo de estos casi 20 años, en algún momento esos militares se negarán a recibir como colectivo órdenes ilegales. Desobedecerán. Unas veces, yo creo que lo volverán a hacer. Desobedecerán, desacatarán. Desobedecerán, lo cual no quiere, esto no es golpe, esto es aquello a lo que están obligados todos los ciudadanos, que es a obedecer las leyes, a seguirse bajo las normas legales y a desobedecer órdenes ilegales. Muy oportuno tu comentario final, Carlos, ya que este 9 de diciembre hay una farsa
convocada por la constituyente ilegítima cubana, a la cual le recordamos a todos los diputados, todos los ciudadanos militares que no deben reconocer y desacatar. ¿Sigo recto? ¿Sigo corrido hasta el 55? ¡Ay, maravilloso! Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Seguimos leyéndote por tus escritos, tus artículos, tu Twitter. Otro guerrero del teclado, por cierto. Felicitaciones, mucha honra, ¿oíste? Por cierto, el teclado no es algo fortuito. El Twitter y todas las redes sociales son una de las maneras más importantes hoy de hacer política. Esa crítica a los guerreros del teclado es una cosa del siglo XIX. No solamente, te digo, es una forma de superar el obstáculo de la corrupción y la censura en los medios de comunicación venezolanos. ¿Qué haríamos sin las redes sociales, sin el Twitter, sin el Instagram, sin el Facebook, para que nuestra voz llegara? O sea, es la ciudadanía rebelándose a esos medios que hemos visto que los han comprado las mafias. Así que muy orgullosos de poder hacer uso de ello. Te felicito por los premios que has obtenido, los reconocimientos que has obtenido, porque creo que eso se debe no solamente a tu labor, sino a lo que representas, a lo que buscas, a los principios que orientan tu actividad. La verdad es que me parece motivo de orgullo para todos los venezolanos. Oye, muchas gracias, Carlos, de verdad, muy honrada, muy agradecida, y seguimos en contacto. Un beso, cuídate muchísimo. Amigos, era Carlos Blanco, economista, articulista, profesor, tuitero, ya lo conocen. Y tenemos a María Gutiérrez desde Vargas. ¿Cómo está, señora María? Muy buenas tardes, María. Cuéntame. ¿Cómo estás, María? Un placer. Dime. Bueno, igualmente. María, mira, primero que nada, indignada, rechazando. Yo creo que no es nada más el rechazo que yo siento, sino la mayoría de los venezolanos. Y condenando los niños fallecidos en Maracaibo, en un hospital de Maracaibo, por falta de oxígeno. Y en Maturín, María. Pero no digas tú nada. Hace una semanita atrás se me murió una sobrinita con meningitis. La llevamos al Pérez Carreño por falta de medio antibiótico. La niña falleció, tenía 7 años. 7 años. Ay, Dios mío. 7 años y estudiaba 4º grado. Bueno, por falta de antibióticos y esas cosas. Yo te digo con toda la rabia que en estos momentos siento cuántos muertos necesita la dirigencia política de este país. Necesitan aún más para que entiendan la gravedad que están pasando. Los niños sobre todo. En los hospitales se están muriendo la gente, no son perros, no son animales. Por ello luchemos. María, ya basta de tanta bladera, hay que accionarnos, María, ya esto se escapó, son niños, son dantescos los cuadros que se viven en los hospitales. Ahora yo digo, propongo, ¿será que nos tenemos que ir todos los venezolanos a la frontera y pedir auxilio allá? Yo estoy dispuesta a montarme en un autobús con mi familia e irme a la frontera para ver, María, si de una manera u otra nos llega la medicina o nos llega cualquier medicamento de otros países, que los necesitamos, y hacemos un llamado a la comunidad internacional. Se están muriendo los niños de Venezuela por falta de medicina, por falta de comida. Señores, vámonos a la frontera y allá que nos auxilien. María, es ya, o reaccionamos, María. Ya, es así, te entiendo como mamá, como usted decía, y comparto tu angustia, tu desesperación, tu indignación, y además saber que esto lo provocaron intencionalmente, María. Esto no fue que le salieron las cosas mal, ¿sabes? Eso no es ineficiencia. Ellos buscaron esto, hacer de Venezuela una sociedad de prófugos que huyen por las fronteras o de esclavos los que nos quedamos. Y como tú dices, es ahora, aquí no hay más tiempo que esperar. Y este llamado es a cada venezolano, civil y militar, a cada venezolano. O sea, ¿cuántos muertos más, como tú dices? Y está claro lo que tenemos que hacer, María. No es allá en la frontera, es aquí. En cada plaza, en cada calle, en cada hogar, en cada fábrica, en cada universidad, en cada escuela, en cada hospital. Ahí hay que hacer, hay que levantarse
Insisto, esto es un mensaje que le tiene que llegar al corazón de cada ciudadano militar que hoy tiene las armas que le dio la República para defender a Venezuela como nación y no para permitir esta disolución y destrucción. Tenemos otra llamada. Luis Llanes desde Montalbán. Creo que esta ya va a ser la última llamada. ¿Cómo está, señor Llanes? Aló, buenas tardes. ¿Cómo está, señor Luis? Mire, usted habla muy bonito de todo lo malo que hace el gobierno, pero yo pienso que usted ha sido una de las principales propiciadoras de que estemos divididos en la oposición. El pueblo está dividido. También ha propugnado el no votar. El pueblo está desmovilizado porque no vota, no sabe qué hacer, si votar o no votar. Entonces, todos estos males de los cuales usted habla van a seguir porque estamos divididos y divididos no vamos a conseguir ninguna victoria. Se promociona su liderazgo, pero no busca la unidad con los otros grupos. Dice que los otros grupos son malos y que los buenos son ustedes, pero ¿qué es eso? Siempre en la unidad van a haber malos y buenos, y eso habrá toda la vida y siempre habrá sido así, pues. Pero aquí la única manera de vencer este régimen es uniéndose. Gracias, señor Llanes. Gracias por llamar y efectivamente, gracias además por plantearlo de manera, digamos, respetuosa, que creo que es lo más importante. Mire, señor Llanes, gente mala y corrupta ha habido efectivamente en toda la historia. Nunca como lo que estamos viendo hoy. Nunca. Porque nunca ha habido en Venezuela un régimen que ha provocado intencionalmente el enfrentamiento entre ciudadanos. Nunca. Y la disolución de la nación. Nunca. ¿Usted se imagina cuánta plata se han robado para que solo en un caso, $1.000 millones haya sido reconocido y confesado por un personaje que fue funcionario público? Esa es la plata de sus hijos, de sus nietos. Usted sabe con $1.000 millones cuántas veces pudiéramos vacunar a todos los niños venezolanos. Usted sabe eso, señor Llanes. Esa no es gente buena. Esa gente que conscientemente se ha agarrado lo que es los venezolanos y sabe que eso está costando vidas. Usted escuchó al doctor López Loyo. ¿Cuántos venezolanos mueren todos los días? ¿Usted cree que está bien que haya venezolanos o personas de distintos sectores que hayan recibido plata para callar su boca? De todos los sectores, como ahora se está viendo en los medios de comunicación. ¿Usted cree que ese es el ejemplo que hay que darle a los venezolanos? ¿De verdad usted cree que ese militar que está resistiendo en una alcabala, en la frontera, que es honesto? El juez que ha resistido, aunque lo amenacen y lo presionen, firmar una sentencia injusta contra un hombre inocente. El policía que no tiene chalecos ni botas y le toca enfrentar a malandros con armas de guerra. La maestra, que se le desmayan los muchachitos de hambre. ¿Quieren verlo a usted o a mí sentada junto a alguien que se sabe que se han robado los recursos de la nación? ¿Usted lo cree así de verdad? ¿Usted cree que de verdad da igual robar o ser honesto? ¿Engañar o decir la verdad? Que todo es lo mismo, señor Llanes. Yo no lo creo. Eso no fue lo que a mí me enseñaron en mi casa, ni lo que yo le enseño a mis hijos. No es un tema de sentirse mejor o peor, es que hay una línea recta entre lo que está bien y lo que está mal. Y hay que decírselo a nuestros hijos, a los niños que están creciendo, viendo esa depravación moral que trata de decirles que lo que está bien es ser como un Pran y no como un maestro o como un profesor decente. No, no está bien, señor Llanes. No está bien. Y el país sí está unido y sí quiere unión alrededor de los valores, alrededor de la honestidad, de la verdad, de la decencia, del coraje. Aunque decir la verdad tenga consecuencias, y vaya que las ha tenido, para mí y para miles y miles de venezolanos. Pero no nos van a callar, ni con manipulación ni con chantaje. No nos van a callar, porque a Venezuela la vamos a salvar. Y no solamente la vamos a recuperar económica e institucionalmente, la vamos a recuperar moralmente. Porque esta lucha es eminentemente ética, existencial y espiritual, y por eso la vamos a ganar. Así que este es el momento, sí, de hablar de moralizar al país, pero no con falsas ofertas ni con mentiras, sino con la verdad. Y la verdad es dura, y el momento es peligroso.
y enfrentamos la maldad absoluta, pero el bien siempre triunfa, siempre. Y por eso no podemos permitir que nada ni nadie nos aparte de ese camino, de la rectitud, de los valores y de la verdad. Tenemos muchas diferencias, claro, cometido errores en el pasado. Y hoy con brazos abiertos recibimos a todos aquellos que estén dispuestos a asumir la única posición posible frente al Estado criminal. Aquellos dicen que están dispuestos a cohabitar, a aceptar limosnas, a diálogos de espaldas al país o a farsas electorales. La historia será implacable, como está haciendo hoy la opinión pública. Aquellos que estamos dispuestos a enfrentar con todo, llamando las cosas por su nombre, a esta tiranía, juntos avanzamos, porque no estamos solos. No estamos solos y vamos a ganar. Pero vamos a ganar aferrados a los valores, a la verdad, a la honestidad y a la ética. Y allí sí hay una línea recta. Muchísimas gracias, queridos venezolanos. Mañana estaremos en el estado Lara. Quiero aprovechar para invitarlos a una gran caminata partiendo de la Plaza San José, que estaré con Alfredo Ramos en Barquisimeto, en denuncia, en desafío, en desobediencia a la tiranía. En la tarde tendremos un foro en el Salón Amazonia, allá en Barquisimeto, también todos invitados. Y el jueves estaremos todo el día recorriendo Yaracuy, porque no hay un minuto que perder. Todos somos necesarios. Venezuela va rumbo al quiebre y lo vamos a lograr. Dios nos bendiga. Hasta el próximo martes. En RCR, María Corina, María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. María Corina, María Corina. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM. RCR